Un gusto saludar a los hermanos del Instituto Bíblico La Gracia en San Miguel. Para mí es un placer llegar hasta sus hogares y poder llevar la preciosa palabra de Dios hasta ustedes, deseándoles pues que su vida sea espiritualmente bendecida a través de los estudios bíblicos que estamos impartiendo a través de la plataforma de las redes sociales. Esperamos pues que sea de gran provecho la palabra de Dios. Déjeme llevar una palabra de oración. Señor Dios, agradecemos, Señor, pues por permitirnos abrir las escrituras en esta hora, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu pueda guiarnos a través de la enseñanza de tu palabra, Señor. Que el entendimiento de nuestros hermanos pueda verse claro, Señor, y su deseo de aprender pueda ser algo real en su vida, Señor. Y no solamente eso, sino poder compartirlo con los demás. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy queremos llevar un estudio de la perspectiva del Antiguo Testamento, la parte 16, y solamente vamos a ver un libro que es el libro de Abdías. El nombre de este hombre eh, pues tiene como significado el siervo de Jehová, el siervo de Jehová. Ahora, cuando hablamos acerca de Abdías, estamos hablando también de un pueblo llamado Edom. Y según este libro que vamos a estudiar, ha sido juzgado y su ruina es segura debido al orgullo y su regocijo por la calamidad de Jerusalén. Los edomitas eran descendientes de Esaú, el hermano gemelo de Jacob. Los edomitas estaban en conflicto constante con Israel. Los descendientes de Jacob rechazaron la petición de Moisés de permitirles pasar por su territorio. Allá en Números capítulo 20, versículo 14 al 20, podemos encontrar la historia, y también se opusieron al rey Saúl, y eso lo encontramos allá en primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 47. También hicieron guerra contra David, y esto lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 14 al 17. Se opusieron a Salomón, y esto lo encontramos en primero de Reyes, capítulo 11, versículo 14 al 25. Y a Josafat, segunda de Crónicas 20, 22. Y se rebelaron contra Jorán, segunda Crónica 21:8. Desde el siglo XVIII hasta el siglo VI antes de Jesucristo se establecieron en el monte Seir, una región montañosa al sur del Mar Muerto. De la gente de Sela, o más bien dicho Petra, era la capital. El terreno en ese valle es tan escarpado y difícil que para llegar a Petra hay que atravesar por estrechos desfiladeros protegidos por laderas que se alzan entre 100 y 150 metros de altura. Durante el siglo V antes de Jesucristo, los naboteos desalojaron a los edomitas de su territorio y obligándoles a asentarse en Idumea, al sur de Palestina. Herodes el Grande era uno de sus descendientes. Pues vamos a ver entonces un tanto la estructura del libro y sus divisiones principales. La estructura de este libro tiene un capítulo y 3 divisiones principales. Imagínate, usted puede decir, ¿por qué un capítulo y hay 3 divisiones? Pues sí, está marcado, ¿no?
En la escritura podemos ver cortes importantes que tienen un mensaje diferente. Entonces los que tradujeron la escritura pues hicieron las divisiones. La división 1, versículo 1 al 9, certeza del juicio, y el bosquejo que tendrá estos 9 versículos es la arrogancia y el orgullo. División 2, versículos 10 al 14, causas del juicio. En las causas del juicio, en el bosquejo vamos a ver que maldijo a Judá y se alegró de su caída. Esta gente descendiente de Saúl pues no se llevaba con Israel, porque recuerden ustedes que todos los descendientes de Israel y de Judá provienen pues de los hijos de Abraham, pero especialmente de Jacob. Y Jacob con Esaú pues no se llevaban bien, porque Jacob le robó la primogenitura, perdón, a Esaú. Y ahí hubo un conflicto, pero esa era la decisión de Dios. Dios había establecido así que sucediera esto porque Dios estaba preservando las líneas genealógicas del Mesías. La división número 3, versículos 15 al 21, cumplimiento del juicio. No habrá sobrevivientes durante el juicio, dice estos versículos 15 al 21, que no habrán sobrevivientes. Es decir, que el juicio sobre ellos arrasará con todos. Dios derriba el orgullo jactancioso de Edom. Bueno, veamos algo acerca de esta historia. Audillas escribe el libro más corto y más antiguo. Fue escrito en el año 840 antes de Jesucristo y profetiza enteramente contra Edom. Tiene un mensaje muy significativo. La profecía fue escrita para consolar a los judíos mediante el anuncio del juicio de Edom, uno de los más antiguos y mortales enemigos de Israel y de Judá. Bien, entonces vemos aquí que pues ese juicio que viene sobre los edomitas es algo real que no se puede cambiar. Por lo tanto, Dios quería alentar a su pueblo a propósito de que el pueblo se diera cuenta que Él estaba con ellos, porque ellos siempre se descarriaban, se alejaban de Él. Y cuando habla acerca de este juicio, pues precisamente está hablando de los enemigos del pueblo, los edomitas, y por lo tanto los edomitas perderán esa arrogancia y ese orgullo que tienen a través del castigo que Dios les va a imponer. Edom es desde luego la familia de Esaú, el hermano gemelo de Jacob. Su odio y violencia contra Israel eran el terrible resultado del orgullo y la justicia propia, que no podían soportar que su hermano recibiese bendiciones de Dios. Y esto pues, si ustedes recuerdan, estimados hermanos, que eso proviene aún desde el vientre de la madre, allá dentro del vientre estos dos gemelos se peleaban ahí. Pero vemos entonces que también Jacob decidió darle la bendición Dios decidió darle la bendición a Jacob. Y vemos que aunque Esaú era el primogénito, Dios decidió cambiar la historia y no darle la bendición a él, sino a Jacob.
Cuando Israel salió de Egipto, Edom negó a Israel el paso por medio de su tierra para poder llegar a la tierra prometida. Eso fue cuando salieron de Egipto, donde Moisés intervino, le pidió a ellos que los dejaran pasar, simplemente que los dejaran pasar, no les iban a tocar nada de lo que había en esa tierra. Es más, si alguien tocaba algo, Moisés les promete pagárselo, pero ellos no quisieron. Por eso Israel tuvo que dar una tremenda vuelta para poder llegar hasta la tierra prometida. Entonces vemos aquí en el versículo 1 al versículo 9 la certeza del juicio. En esta división vemos que el juicio es una realidad. Abdías predice el derribo de Edom por mano de Dios a causa de su arrogancia y orgullo. Recuerden que uno de los pecados que más aborrece Dios es el orgullo. Y pues en la carta del apóstol Pedro encontramos en el capítulo 5 que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, porque precisamente a Dios no le gusta el orgullo de la gente. Punto 2. Aunque Edom se jactaba de habitar en ciudades fortificadas, construidas sobre lugares rocosos, el poder de Dios lo derribaría fácilmente. Entonces vemos aquí que pues la guerra no es ni siquiera contra Israel o contra Judá, sino más bien la guerra es contra Dios. Dios dice que aunque ellos se jacten de lo que tienen, Él va a derribarlos por el poder que Él tiene y les va a quitar el orgullo, arrasando con todo lo que tienen. Versículo 10 al 14, las causas del juicio. Edom era culpable de haber maltratado a Israel durante siglos. Entonces Dios decide cobrárselas, porque a veces Dios usa a pueblos, naciones extranjeras para castigar a Israel, pero después que Él los usa y ha pasado el castigo, Dios también castiga a aquellos que estuvieron en contra de Israel. Porque recuerden que en Génesis capítulo 12 encontramos en los primeros versículos que Dios dice que va a bendecir a los que los bendigan, pero va a maldecir a los que los maldigan. En el caso de Edom, los edomitas pues se volvieron contra Israel, maldijeron a Israel, y aquí es donde viene o les proviene el castigo. Punto 2. Cuando Israel estaba en angustia y Jerusalén sufría bajo el ataque de enemigos invasores, Edom no solamente se alegró de la desdicha de Israel, sino que prestó ayuda a los enemigos de esta sufrida nación. Entonces vemos que no solamente los edomitas estaban tapando el paso para que ellos pudieran viajar, sino más bien ellos estaban en contra de Israel. Es más, ayudaron a sus enemigos, ayudaron para que sus enemigos maltrataran a Israel. Pero Dios ahora se las está cobrando, de acuerdo a la profecía que escribió Abdías. Capítulo 3. Aparentemente Edom no tomó en cuenta la declaración de Dios en Génesis 2:3, donde Dios prometió que como parte del pacto con Abraham maldecería a aquellos que maldijeran a su pueblo. Y aquí pues prácticamente se está cumpliendo esa profecía.
porque Dios va a castigar a estos edomitas. En el versículo 15 al 21 vemos el cumplimiento del juicio. Dios declaró que no quería sobrevivientes de la casa de Edom, aunque durante los días de Jesús existía este conflicto, pues Herodes el Grande, que planeó la muerte de Jesús cuando recién nacido, o cuando recién había nacido, era edomita, de los descendientes de Esaú, porque los descendientes de Esaú siempre han sido enemigos de Israel. Edom fue invadida y asolada por los mismos babilónicos, a quienes ellos habían ayudado contra Jerusalén. Pues como dice el dicho, ¿verdad? Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Esto fue lo que pasó con los edomitas. Aunque ellos se habían aliado con los babilonios, pero Dios cambia la mente y el corazón de la gente. Aquellos que ellos creían que eran sus amigos, pues ahora se volvieron contra ellos y fueron los que Dios usó para que arrasaran con los edomitas. Bueno, hemos llegado al fin de este estudio y esperamos que este bosquejo de este libro sea de gran ayuda para tener entendimiento de lo que realmente Dios profetizó a través de Abdías, o sea, el mensaje que Dios le dio a Abdías para que pues tuviera cumplimiento. Y por eso debemos de tener claro que Dios, la veracidad de Dios se cumple. Decir lo que Dios ha dicho, no hay que dudarlo, eso se cumple. Bueno, pedimos pues al Espíritu Santo que les ilumine y puedan tener entendimiento más claro leyendo el libro completo. Es un solo capítulo, muy fácil de leerlo, pero podría tener quizás un aprendizaje mayor si se leyera el libro. Aquí simplemente es un bosquejo del contenido del libro. Dios les bendiga y pues nos seguimos conectando a través de los próximos estudios.